¿Cuál es la proposición que le centra a uno? ¿Qué es centrarte? Revelar la naturaleza real. ¿Quién conocía? ¿Quién sabía qué? ¿Qué conciencia había? ¿Qué yo había? ¿Cuánto había durado? Que jamás había habido yo, ni no yo. ¿Cuánto había durado? No había habido nunca yo, ni no yo. ¿Quién comprendía entonces? ¿Qué comprendía? ¿Qué búsqueda había? ¿Qué se encontraba? ¿A qué se llamaba naturaleza real? ¿Qué recibía el nombre de absoluto? ¿Qué recibía el nombre de Dios? ¿Qué yo había? Que nada había. ¿Quién escuchaba? ¿Quién sentía? ¿Quién tenía conocimiento de sí mismo? ¿Quién buscaba la liberación? ¿De qué? ¿Quién ansiaba? ¿Quién deseaba? ¿Cuánto había durado? Jamás se había sentido. Jamás se había sabido. No había ninguna sensación de mí mismo. ¿Quién se conocía entonces? ¿Quién se conocía ser? ¿Quién se conocía no ser? ¿Qué se enseñaba? ¿Qué se escuchaba? ¿Había yo? ¿Había conocimiento de mí mismo?
¿Había sensación de mí mismo? Había visión. Había escucha. Había mundo. Había nacimiento. ¿Qué había? ¿Quién sabía? ¿Quién ignoraba? Uno al escuchar su propia respuesta. Su propia respuesta es él. Todas estas proposiciones, todas estas preguntas tienen respuesta tajante, irrefutable. ¿Qué había? ¿Cuánto había durado? ¿Qué ser había? ¿Qué no ser había? ¿Qué consciencia había? ¿Qué no consciencia había? ¿Quién había dicho nunca yo? No es imaginable. La imaginación no estaba. Es directo. ¿A quién se adoraba entonces? ¿Quién adoraba? ¿Qué más se buscaba? ¿Qué comprensión había? ¿Qué certeza de qué había? ¿Qué sí mismo había? ¿Qué no sí mismo había? ¿Qué yo había? ¿Qué no yo había? ¿Qué palabras se pronunciaban? ¿Qué imaginación se imaginaba? ¿Qué sensación se sentía? ¿Qué deseo se deseaba?
¿Qué verdad se buscaba? ¿A qué se llamaba ignorancia? ¿A qué se llamaba sabiduría? Todas revelan, todas centran, revelan, revelan y centran. ¿Cómo llamarlo? ¿Qué palabra? ¿Cómo llamarlo? ¿Qué palabra había? El conocimiento rinde así su máximo servicio y él mismo se da muerte. Todo conocimiento es inútil porque es un conocimiento de lo que no es. De lo que es, no es necesario conocerlo. Queda inmediatamente revelado en cada proposición. Se ve claramente. Había durado siempre. Jamás se había pronunciado yo. Jamás se había escuchado palabra alguna. Nunca ninguna enseñanza había enseñado nada. Nunca ninguna comprensión había comprendido nada. Nunca ninguna consciencia me había hecho consciente de mí. Nunca ninguna sensación de mí mismo me había hecho exclamar yo. Había durado siempre, lo que quiera que siempre signifique. No se pueden aplicar palabras. Jamás había habido búsqueda de mí mismo. Jamás había habido encuentro de mí mismo. Jamás había habido fusión conmigo mismo. Jamás. ¿Por qué? Porque no había habido nunca separación. Ni la hay. La prueba es la respuesta que cada uno obtiene en su corazón. ¿Qué había? Si uno es capaz de encontrar algo, si uno es capaz de encontrar que hubiera algo, entonces no estaría revelado. Todas las proposiciones caerían. Esa indagación, de preguntarse, es para encontrar. No has sido engañado. No hay intención ninguna de que el engaño acontezca. No hay responsable del engaño. Por eso decir uno ha sido engañado es
verdad a medias. Nadie ha venido a engañar. Lo más que uno puede decir realmente es eso. ¿Qué había? Y darse cuenta de inmediato de uno mismo. ¿Qué había? El que tiene la respuesta es él. Uno mismo. ¿Qué había? Si hubiera habido algo, hubiera sido él, uno mismo. Indistinguible, no por fusión, no porque hubiera inmediatamente antes dos, sino por indistinción. No es posible dividir el mar en dos y después decir que el mar se funde con el mar. No es posible dividir el mar en dos y decir después que el mar busca el mar para fundirse con él. No es posible dividir el mar para decir que el mar se siente a sí mismo. No es posible dividir el mar para que el mar sienta la herida y diga yo. No es posible dividir el mar para que el mar sea consciente de sí mismo. Lo que quiera que todas estas expresiones nombran es irreal, no estaba. Solo son significativas cuando se les cambia, cuando, lejos de ser afirmativas, se convierten en interrogativas. Decir el ser es una proposición afirmativa. Tiene su punto de verdad, pero tiene un decidor. ¿Quién decía el ser es? ¿Quién comprendía el ser es? ¿Qué ser había? ¿Qué no ser había? Eso revela de inmediato, sin que medie el pensamiento. El pensamiento no lo puede hacer un objeto. En ocasiones, algunos sienten alguna dificultad cuando oyen esta proposición desnuda. ¿Qué había? La proposición más simple jamás escuchada. Mucho más simple que absolutamente nada era conmigo. ¿Qué había? Sienten una pequeña dificultad porque no saben a dónde apuntar. Si se les dice sí antes del estado de nacimiento, antes de que aparezca Manolo o Luis o Juan, antes de que se sienta yo, antes, ¿qué había? ¿Quién revelaba revelación alguna? ¿A quién se dirigían los salvadores? ¿Qué salvaban? ¿Qué mundo había? ¿Qué yo había? ¿Qué experiencia había? Responder estas preguntas es mucho más sutil que decir no había nada. Mejor en silencio. Tomar plena conciencia, pleno conocimiento de la respuesta. La respuesta no es conocimiento ni conciencia, pero los usa.
¿Qué había? ¿Quién adoraba? ¿Quién era enseñado? ¿Y qué se le enseñaba? No tiene ninguna complicación. Ninguna. Ningún esfuerzo. Ninguno. De ahí la proposición reciente. ¿Cuánto le lleva una gota de agua? ¿Cuánto le lleva una burbuja de agua ser el océano? Todo son creencias, todo es falso, todo es de mentira. Solo hay que preguntar si estaba. Y se ven dos cosas. Primero, que no estaba, y segundo, al que lo ve. Es el mismo. Se dice primero y segundo, pero es el mismo. Se dice realidad. Es una palabra, pero ello es sin palabras. Ello no dice nunca nada. Es así, indescriptiblemente abierto, imposible de limitar. ¿Por qué? Porque no puede limitarlo. Algo que no existe, algo que no es real. Decíamos el otro día, se está escuchando lo que se está escuchando. ¿En qué punto me toca? ¿Dónde entra en colisión conmigo lo que se escucha? ¿En qué punto se convierte en mí? Los sabios dicen: el conocimiento es una espina, yo es una espina, yo es el conocimiento, yo, no hay otro. Y para quitársela tiene que usar la espina de yo no soy yo. Una espina que ellos llaman de oro, y después arrojar las dos. Un trabajo arduo, mucho más directo que yo había. Si uno se sienta a buscarse, uno mismo se extraña de sí mismo, se acaba de decir. El mar no se divide nunca a sí mismo, para luego buscarse y preguntar dónde está el mar. Si uno dice me busco, uno mismo se ha extrañado, uno mismo se ha alejado, uno mismo se mantiene fuera, uno mismo se engaña.
¿Qué enemigo había? ¿Qué amigo había? ¿Qué explicación de qué había? ¿Quién se preguntaba quién soy yo? ¿A quién le respondían tú eres él? ¿Quién preguntaba por este estado de nacimiento? ¿A quién le respondían este estado de nacimiento ha venido? No eres tú. Él no te ha traído con él. ¿Quién exclamaba he comprendido? ¿Quién se veía como él? ¿Quién exclamaba yo soy él? ¿Quién exclamaba yo soy? ¿Quién exclamaba yo? Ello es evidente por sí mismo. No pretende ser didáctico. No pretende enseñar nada. ¿Qué había? ¿Cuánto había durado? ¿Quién medía? Muy bien. Todo el conocimiento es inútil, porque trata de lo que no es, de lo que no está siendo y de lo que nunca ha sido. El conocimiento objetivo, dicho objetivo, decir hay un mundo, decir yo. Primero yo, decir yo. No había yo. ¿Qué yo había? Inmediatamente accesible.
¿Quién no sabe? Si escucha estas preguntas, si escucha estas proposiciones, ¿quién no sabe? Tiene sus propias respuestas, inmediatas. Muy bien, muy bien, muy bien. Yolanda, ¿qué dice Yolanda? Yolanda ya se ve. ¿Qué dice ella? ¿Qué dice él? ¿Qué se escucha ahí? Salir de ti. ¿Qué había? No se oye. No. ¿Se ve? ¿Había Yolanda? ¿Había yo? ¿Dónde está el problema entonces? Todo es falso, todo es de mentira. No había y no hay. ¿Te has dado bien cuenta de que tú tienes tu propia respuesta y de dónde viene? ¿Sí? Porque no consiste solo en decir nada, es que hay que darse cuenta de quién responde. ¿Cuánto había durado? ¿Quién medía? ¿Cuántos eras? Hay respuesta, ¿verdad? Sí, la hay, sí. Pero uno no puede ni decirla, no puede hablar. Decía Sri Ramana en uno de sus discursos. Dice, cuando uno está sumergido no puede decir nada, tiene que salir a la superficie y entonces puede decir y contar. Pero eso es excesivamente grosero, ese ejemplo. Aquí no hay nadie sumergido. Tú tienes la respuesta completamente a la totalidad, sin submersión, sin emergencia, sin fusión, sin ninguna de esas necedades que cuentan unos y otros. Atroz y amoche sin saber lo que dicen, porque no han mirado. Yo no llamo a nadie ignorante, simplemente todos son él. Y él sabe todo de sí mismo, no hay nada más que preguntar. ¿Verdad? Sabe de todo de sí mismo y de todo lo que no es. También. ¿Verdad? ¿Lo sabes por ti mismo o porque yo te lo digo? A ver, responde. No, porque efectivamente Lo sabes por ti. ¿Sí? ¿Cómo se le puede enseñar a nadie a darse cuenta? Si a ti te pinchan con un alfiler, no te tienen que enseñar a decir, oye, vas a sentir esto. No, se siente de inmediato. Ahí. No hay nadie ignorante, ni sabio. Son necedades.
necedades, que quiere decir palabrerío. Se han enrollado las palabras, lo explican todo y nada es explicable, porque cada uno ve su propio sueño privado y de él puede decir lo que quiera, pero es su sueño, lo soñó anoche, ahora ya no hay nada. Y hace un instante, lo que hace un instante viste, ya no hay nada. Y tú crees que todo el mundo ve esta misma habitación, pero nadie hay sentado ahí donde tú, más que tú. Solo lo que tú ves, solo lo ves tú. Y lo que llaman el mundo igual, no hay nada de tal. Lo más importante del mundo es que él te dice a voces que él no estaba, pero no lo quieres oír. Dice, tiene que estar aquí para algo, me preguntaba alguien ayer. Y yo, pero ¿por qué te empeñas en tratar? Porque quien pregunta tiene que estar aquí para algo, es porque quiere sacar. Tiene que estar aquí para algo, para que me sirva. Bueno, ¿por qué te empeñas en preguntar para qué tiene que estar el mundo y no te das cuenta que está gritando que él no estaba? A voz en grito. Te lo dice a cada instante. Vas a echar mano y ya no está. Si lo que era comida ayer, hoy ya es comida para otros. La hueles y dices, esto ya no es comida humana. ¿Verdad? Pues así todo. Así es. Es mucho más descansado. ¿Qué había? Y la respuesta es inmediata. Yo soy charlatán horroroso. Me aparto de las proposiciones con tanta cháchara. ¿Qué había? La respuesta. ¿Qué había, Isma? ¿Se ve? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué dificultad implica? ¿Qué medios hay que poner? ¿Cuánta meditación hay que hacer? Alguien me preguntaba ayer por el Tantra. Dice, entonces esas doctrinas hindúes del Tantra que hablan del sexo, para esto y lo otro. Todo tipo de necedades se escuchan a todas horas. Todo tipo de necedades. Todo. Ay, ¿cuántos hay los cementerios que hicieron el Tantra? Y el sexo yoga y todos ese tipo de cosas. Qué felices fueron, qué placer hubo. Una cosa misteriosa. Pero las proposiciones simples nadie las quiere. En eso estoy de acuerdo con Sri Ranjit Maharaj. Dice, a nadie le gusta ir a ver a un sabio. Y si alguien va, a los de alrededor tampoco les gusta, porque pierden uno de su círculo. Y entonces las esposas, las madres, los hijos, los parientes, todos se ponen en contra. Todos. Hasta el mismo incluso. ¿Eh? Sí, hay muchos que el miedo es tan poderoso que les retiene, pero si eso está ahí, le tendrán el miedo. Les retiene un ratito. Pero ellos no tienen miedo. ¿Qué miedo había? No, miedo. ¿Y de qué? ¿Qué dice Manolo, nuestro visitante? ¿Qué dice Manolo? No dice nada. No dice nada. Manolo, ¿qué es Manolo? No sé. ¿Estaba? Yo es que no sé, yo solo noto esto y ya me cuesta seguir
¿Te cuesta seguir el lenguaje? Sí, noto que me pierdo, pero ¿qué había? No sé. ¿Qué Y había? creo que casi ni me interesa. Me siento cansado. Me cansa seguir. No puedo. ¿Y qué te ha traído hasta aquí entonces? No. No sé. ¿Qué había? Responde. ¿Qué había? ¿No? Había yo. Tú te llamas yo, ¿verdad? Cuando dicen, llaman a la puerta de tu casa, o al teléfono y lo coges y dices, soy yo. O llamas tú. ¿Quién eres? Soy yo. Te llamas yo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Haces uso de yo? Y ahora yo te pregunto, ¿qué yo había? Responde. Ninguno. Y ahora te pregunto otra vez, ¿y qué había? No había nada. ¿Quién lo dijo? No sé. No sé, se dice. A ver. Pero no sé quién lo dice. ¿Quién lo dijo? ¿Se había visto alguna vez el mundo? Lorca, tu pueblo. ¿Se había visto? ¿Había alguna Lorca? ¿Padre? ¿Madre? ¿Qué hay de fatigoso? Lo que te estoy preguntando. No, si no es fatigoso es. No. Pero. Yo, por ejemplo. ¿Ves cómo te llamas yo? Sí. Pues cierro los ojos y. Sí. ¿Qué ojos había? No había. Entonces, ¿cómo vas a cerrar ojos? No quiero decir que solo siento sensación, pero. ¿Qué sensación había? Una sensación muy intensa, la más intensa que hayas sentido. ¿Qué sensación había? No te reconoces a ti mismo, coño. Bueno, aquí. No ves eso. Siempre hay que escoger. ¿Sabes? Esto escoge, pero no había ningún escoger. ¿Sí? Solo parece. ¿Estás contento, Isma? Sí. Las dudas, ¿dónde estaban? Si no había ¿Eh? no sé. ¿Y de qué se dudaba? Si no había tinglado, que no me quería dudar. No había ningún tinglado, ¿verdad?
Ni parlanchines ni escuchadores, ni engañantes ni engañados. Qué simple. ¿Es simple o no? ¿Qué dice Yolanda otra vez? ¿Has comprendido? Una vez que se comprende, la comprensión hay que echarla afuera. Y no puedes decir yo he comprendido. Eso es una barbaridad. No te dividas. Yo te lo pregunto y me dices que sí, pero tú no te lo digas. ¿Qué dice Rosita? ¿Había alguna Rosa? ¿Y algún clavel? ¿Había macho y hembra? ¿Sí? Una palabra que ahora se lleva tanto, pareja. No puede ser más evidente. Parejas son dos. Tiene una fascinación tremenda. ¡Qué pareja! Cuando lo oigo digo, pero ¿por qué no dirá el matrimonio? Como se ha dicho toda la vida. O mi mujer, que ahí solo cuenta uno, que es yo y mío. Ahora dicen pareja, como si nadie poseyera a nadie. De antes era mucho más claro. Yo y mío. Yo soy yo y este es mi marido, naturalmente. Yo le gobierno y le manejo. Ahora dicen pareja. Para hacerlo más difícil todavía. Cada vez que digo la palabra digo, más que nada leche tiene. La palabrita, y que viven en pareja. Ay, antes como vivían. Es que se puede hacer un chiste contigo, ¿no? No es mi función. De todo. Así que, ¿qué rosa había? Ninguna. ¿Y qué clave? ¿Eh?